Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que nos encantan, de esos que destapan secretos y nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo, a veces confuso, a veces apasionante y siempre rodeado de rumores de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es. La pareja turca que incendió las pantallas y los corazones de millones de fans en todo el mundo. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkam Love is in the Air, la química entre Kerem y Hande fue innegable. La serie fue un éxito rotundo y su romance traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Pero como todo en la vida, su historia tuvo altibajos, momentos de felicidad, pero también, claro, de controversia y finalmente de separación. Hoy vamos a desentrañar algunos de los secretos más impactantes de su relación. Vamos a hablar de los rumores que los rodearon, de las razones que pudieron llevar a su ruptura, y de lo que sabemos sobre sus vidas actuales. Vamos a analizar su conexión, tanto en la pantalla como fuera de ella, y a tratar de entender por qué su romance causó tanta fascinación. Pero antes de que empecemos, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es súper fácil. Solo tienes que darle al botón de suscribirse, que está por aquí abajo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrás algo interesante para ver. No te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en los secretos impactantes de Kerem y Hande. La verdad es que su relación fue una montaña rusa de emociones para todos sus seguidores. Desde el principio, la presión mediática fue enorme. Cada uno de sus movimientos era analizado, fotografiado y comentado hasta la saciedad. Esto sin duda debió ser muy difícil de manejar para ambos, especialmente al principio, cuando todavía estaban descubriendo sus sentimientos el uno por el otro. Recordemos que aunque su química era evidente en la serie, al principio negaron cualquier romance. Decían ser solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, con la intensidad de sus miradas y la complicidad que mostraban en cada entrevista, era difícil creerles. Los rumores no cesaban y finalmente, después de meses de especulación, confirmaron lo que todos ya sospechábamos: estaban juntos. Esa confirmación desató una ola de alegría entre sus fans. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su relación. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que vivían un cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo sombras. Con la fama y el éxito llegaron las críticas, los rumores malintencionados y la intromisión constante en su vida privada. Se les acusaba de protagonizar una relación de marketing para impulsar la serie, de no ser realmente compatibles y de estar más interesados en la imagen pública que en el amor verdadero. Estos rumores, sin duda, debieron afectarles. Era muy difícil mantener una relación sana y auténtica con tanta presión externa. Además, sus agendas profesionales eran muy apretadas, lo que les obligaba a pasar mucho tiempo separados. La distancia, como dicen, puede ser el olvido, y en el caso de Kerem y Hande, pudo ser uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la diferencia en sus personalidades y ambiciones. Kerem siempre ha sido un hombre muy independiente, viajero y con una visión muy clara de lo que quiere en la vida. Hande, por su parte, es una mujer más familiar, arraigada a sus raíces y con una gran pasión por el arte y la actuación. Estas diferencias, que al principio pudieron resultar atractivas, con el tiempo quizás se convirtieron en obstáculos. Sus prioridades y objetivos no siempre coincidían, lo que pudo generar conflictos y tensiones en la relación. Y luego, claro, está el tema de los celos. En una relación tan mediática, es inevitable que surjan rumores sobre posibles infidelidades o intereses románticos por parte de terceros. Tanto Kerem como Hande eran constantemente vinculados a otros actores y actrices, lo que pudo generar inseguridades y desconfianza en la pareja. Los rumores sobre una posible relación entre Kerem y su coprotagonista en la serie, Ayayer Ayatlar Dreams and Lives, Melissa Dongel, fueron especialmente persistentes. Aunque ambos negaron rotundamente cualquier romance, la prensa del corazón insistía en que había algo más que amistad entre ellos. De igual manera, Hande también fue vinculada a varios hombres, incluyendo a su exnovio, Murat Dalkli. Estos rumores, aunque no fueran ciertos, pudieron sembrar la duda y erosionar la confianza en la relación. En abril de 2022, después de meses de especulaciones y rumores, se confirmó lo que muchos temían: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue recibida con tristeza y decepción por sus fans, que aún esperaban que su cuento de hadas tuviera un final feliz. Las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas.
Algunos medios apuntaron a la incompatibilidad de agendas, otros a las diferencias de personalidad y otros, como ya hemos mencionado, a los rumores de infidelidad. Lo cierto es que la presión mediática y la falta de privacidad debieron jugar un papel importante en su decisión. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Kerem ha protagonizado varias series de éxito, incluyendo Jacob Seversen, What If You Love Too Much, y ha seguido viajando por el mundo, explorando nuevas culturas y compartiendo sus experiencias en redes sociales. Hande, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha protagonizado películas y series de gran éxito como Bambaşka Biri, Another Love, y ha colaborado con importantes marcas de moda y belleza. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar públicamente sobre su relación y su ruptura. Han preferido centrarse en sus carreras y en sus proyectos profesionales, dejando atrás el pasado y mirando hacia el futuro. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas reales con sentimientos reales. Tuvieron una relación que, aunque pública, era también privada. Y como cualquier relación, tuvo sus momentos buenos y sus momentos malos. Es fácil juzgar desde fuera, especular sobre las razones de su ruptura y hacer suposiciones sobre sus vidas. Pero la verdad es que nadie sabe realmente lo que pasó entre ellos. Solo ellos dos conocen la verdad de su historia. Lo que sí podemos decir es que su relación fue un fenómeno mediático que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable y su romance fuera de ella generó una gran expectación y entusiasmo entre sus fans. Aunque su relación no duró para siempre, dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. Su historia, con sus luces y sus sombras, nos recuerda que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser complicado y doloroso. Y ahora, hablando de secretos y revelaciones, hay una cosa que siempre me ha intrigado: ¿volverán a trabajar juntos Kerem y Hande en el futuro? ¿Creen que la química que tenían en pantalla podría resurgir si volvieran a coincidir en un proyecto? La verdad es que sería fascinante verlos actuar juntos de nuevo, pero también entiendo que pueda ser difícil para ellos revivir recuerdos y emociones del pasado. Solo el tiempo dirá si volveremos a ver a Kerem y Hande juntos en la pantalla. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordando los buenos momentos que nos regalaron durante su relación. Y hablando de esto, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál crees que fue el factor más importante que contribuyó a la ruptura de Kerem y Hande? ¿Crees que volverán a estar juntos algún día? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría leer tus opiniones. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo sobre la relación de Kerem y Hande. Como has visto, su historia fue mucho más compleja de lo que parecía a simple vista, llena de secretos, rumores y presiones mediáticas. Hemos hablado de cómo su química en la pantalla se tradujo en un romance real, de los obstáculos que enfrentaron debido a la fama y la distancia, y de las razones que pudieron llevar a su ruptura. También hemos analizado sus vidas después de la separación y hemos especulado sobre la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Recuerda que al final, solo ellos conocen la verdad de su historia. Nosotros, como espectadores, solo podemos observar y especular desde fuera. Lo importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas y sus carreras. Quiero agradecerte de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante y entretenido. Si es así, por favor, déjame un me gusta para saber que te ha gustado el contenido y para animarme a seguir creando vídeos como este. Y ahora, te invito a que me dejes un comentario aquí abajo. Me encantaría saber tu opinión sobre la relación de Kerem y Hande. ¿Crees que estaban destinados a estar juntos? ¿Qué consejo les darías si pudieras hablar con ellos? No te cortes y comparte tus ideas conmigo. Finalmente, quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderte ninguno de nuestros vídeos. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. También te invito a que compartas este vídeo con tus amigos y familiares. Ayúdanos a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Muchas gracias por tu apoyo y por tu tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero, espera. No nos vayamos tan rápido. Porque aún hay mucho que rascar en esta historia. Adentrémonos un poco más en el asterisco detrás de cámaras asterisco de Senkalkam. La producción de la serie, a pesar de su éxito arrollador, no estuvo exenta de tensiones. Fuentes cercanas al equipo aseguran que la relación entre Kerem y Hande, si bien radiante frente a las cámaras, generaba a veces un ambiente un tanto delicado en el set.
No me malinterpreten, no hablamos de peleas a gritos o portazos, sino más bien de esa energía intensa que a veces surge cuando dos personas están muy enamoradas, o cuando hay algo que no se está diciendo abiertamente. Por ejemplo, se rumoreaba que los tiempos de espera para las escenas que compartían se alargaban más de lo habitual, aparentemente debido a largas conversaciones entre ambos, ajenas al guión. ¿Charlas sobre el futuro? ¿Discusiones sobre planes de fin de semana? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es seguro es que la producción, siempre atenta a los tiempos y al presupuesto, empezaba a notar cierta impaciencia. Además, la directora de la serie, Endemlar aunque muy contenta con la química de la pareja protagonista, era la clave del éxito, también tuvo que lidiar con el desafío de mantener un equilibrio entre la vida personal de Kerem y Ande y las exigencias del rodaje. Se dice que Ende era una especie de mediadora entre ambos, intentando minimizar las tensiones y asegurándose de que su relación no afectara al rendimiento del equipo. Una tarea nada fácil. Y hablando de tensiones, no podemos obviar la presión a la que estaban sometidos por parte de sus agencias . Tanto Kerem como Ande eran, y siguen siendo, representados por importantes agencias de talento turcas, que veían en su relación una oportunidad de oro para impulsar sus carreras. Sin embargo, esta misma presión también podía ser contraproducente. ¿Existía una estrategia de marketing detrás de su relación? Es una pregunta que muchos se hicieron, y que probablemente nunca tendrá una respuesta definitiva. Lo que sí es cierto es que sus agencias estaban muy pendientes de su imagen pública, aconsejándoles sobre qué fotos subir a redes sociales, qué entrevistas conceder y cómo responder a las preguntas de la prensa. Un control exhaustivo que a la larga pudo resultar asfixiante. Pero volviendo a los rumores de infidelidad, profundicemos un poco más en el caso de Melissa Dongel . Melissa, una actriz talentosa y atractiva, compartía muchas escenas con Kerem en Ayayer ve Ayatlar. Y como suele ocurrir en estos casos, la química en pantalla alimentó los rumores de un posible romance fuera del set. La prensa turca se hizo un festín con la noticia, publicando fotos de Kerem y Melissa en actitudes comprometedoras. En realidad, eran simplemente fotos de compañeros de trabajo compartiendo un café o riendo durante un descanso. Sin embargo, la insistencia de los medios y los comentarios maliciosos en redes sociales hicieron mella en la relación de Kerem y Ande. Se dice que Ande se sintió muy insegura con la situación y que tuvo varias discusiones con Kerem al respecto. Kerem, por su parte, negó rotundamente cualquier infidelidad y defendió a Melissa como una amiga y compañera de trabajo. Pero como suele ocurrir en estos casos, la semilla de la duda ya estaba plantada. Y el caso de Murat Dalkla el exnovio de Ande, no fue menos problemático. A pesar de que Ande había terminado su relación con Murat mucho antes de empezar a salir con Kerem, la prensa seguía vinculándolos. Se publicaban fotos antiguas de ambos, se analizaban sus mensajes en redes sociales y se especulaba sobre una posible reconciliación. Una situación muy incómoda para Kerem, que se sentía constantemente comparado con el ex de su novia. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, también es importante analizar el impacto emocional que tuvo la relación en la salud mental de Kerem y Ande. La fama repentina, la presión mediática, la falta de privacidad, todo esto puede ser muy abrumador, incluso para las personas más fuertes. Se rumorea que Ande, que ya había lidiado con problemas de ansiedad en el pasado, vio cómo sus niveles de estrés aumentaban considerablemente durante su relación con Kerem. La constante exposición pública, las críticas a su aspecto físico y las acusaciones de relación de marketing, la afectaron profundamente. De hecho, se dice que llegó a considerar alejarse del mundo del espectáculo para proteger su salud mental. Kerem, por su parte, también sufrió las consecuencias de la fama. Aunque siempre ha sido una persona extrovertida y sociable, se vio obligado a restringir su vida social para evitar ser fotografiado y comentado. También se sentía culpable por la presión que estaba recibiendo Ande debido a su relación. En una entrevista, Kerem llegó a admitir que la fama puede ser una jaula de oro, y que a veces se sentía atrapado por las expectativas del público. Y hablando de expectativas los fans de Senkalkam tenían una visión muy idealizada de la relación de Kerem y Ande. Para muchos eran la encarnación de Edser, los nombres de sus personajes en la serie, en la vida real. Esperaban que su amor fuera perfecto, eterno y a prueba de balas. Una presión enorme para la pareja, que se sentía obligada a cumplir con las expectativas de sus seguidores. Cuando se confirmó la ruptura, muchos fans se sintieron traicionados. Les costaba creer que su cuento de hadas había terminado. Algunos incluso llegaron a culpar a Kerem o a Ande por la ruptura, acusándolos de ser egoístas y de no valorar lo que tenían. Una reacción comprensible, pero que demuestra el poder que tienen las series de televisión para influir en las emociones y las expectativas de las personas.
En el terreno económico la relación de Kerem y Hande también tuvo un impacto significativo. Ambos se convirtieron en embajadores de importantes marcas de moda, belleza y estilo de vida. Su imagen pública se revalorizó enormemente y sus ingresos se multiplicaron. Sin embargo, esta bonanza económica también pudo generar tensiones en la relación. ¿Quién ganaba más? ¿Cómo se gestionaban los ingresos conjuntos? Son preguntas que, aunque privadas, pudieron influir en su dinámica como pareja. Pero, ¿qué ha sido de Kerem y Hande después de la ruptura? Como ya hemos mencionado, ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y explorando nuevos proyectos. Kerem ha demostrado su versatilidad como actor, protagonizando series de diferentes géneros y colaborando con directores de renombre. También ha seguido viajando por el mundo compartiendo sus experiencias en redes sociales y defendiendo causas sociales que le importan. Se le ha visto involucrado en proyectos filantrópicos y campañas de concienciación sobre el medio ambiente y la igualdad de género. Un hombre comprometido con el mundo que le rodea. Hande, por su parte, ha continuado consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha demostrado su talento en películas y series de diferentes géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos. También ha incursionado en el mundo de la moda, colaborando con importantes marcas y desfilando en pasarelas internacionales. Una mujer empoderada que no teme asumir nuevos desafíos.